Oscar Wilde decía que el arte es la forma más intensa de individualismo que el mundo ha conocido. Y la música en particular tiene una manera muy curiosa de tocarnos, porque puede emocionarnos, puede inspirarnos e incluso puede cambiarnos de una forma muy abstracta, porque al final es algo que no podemos ni ver ni tocar, pero también de una forma concreta, porque produce un cambio en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pensaríamos de un chef que no tuviera sentido del gusto? ¿O de un pintor daltónico? ¿O incluso de un fotógrafo ciego? Pues ahora imagínate a un músico que no puede escuchar. Un músico que pierde poco a poco aquello con lo que piensa, con lo que imagina y con lo que crea. Pues eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ludwig van Beethoven. Y sin embargo, ese músico sordo escribió algunas de las obras más poderosas de toda la historia de la música. Así que hoy quiero que abramos juntos esta ventana para hablar no solo de Beethoven, sino también un poco del arte en general y de la necesidad profunda que tiene el ser humano de crear belleza. Beethoven nació en 1770 en Bonn, que es una pequeña ciudad alemana a orillas del río Rin, y su infancia la verdad es que no fue nada fácil porque su padre tenía una obsesión, que era convertir a su hijo en un prodigio. Y además en aquella época el ejemplo estaba clarísimo, era Mozart, ¿no? Ese niño prodigio que recorría Europa asombrando a todo el mundo. Así que el padre de Beethoven quiso reproducir exactamente ese fenómeno en su hijo. Y para conseguirlo, pues sometió al pequeño Ludwig a una disciplina feroz, a horas interminables de estudio, una exigencia constante y a veces, según cuentan algunos testimonios de la época, incluso mano dura. Y es triste, pero la historia de muchos genios empieza así, ¿no? Con una mezcla incómoda de talento extraordinario y de presión insoportable. Hay un detalle curioso y es que durante años Beethoven mintió sobre su edad. Quería parecer más joven de lo que era y por eso decía que tenía menos años de los que realmente tenía. Probablemente para prolongar esa imagen de niño prodigio que tanto fascinaba al público. Pero con el tiempo aquello dejó de importar, porque una vez que el niño crece, deja de ser un niño prodigio. Pero Beethoven demostró algo mucho más impresionante que ser un prodigio. Y es que tenía una capacidad extraordinaria para improvisar y para crear música en tiempo real. Y en esa época, en los salones de Viena, se organizaban auténticos duelos de pianistas. Hoy lo llamamos concursos, pero en esa época era una especie de combate artístico. Y Beethoven se dice que era temible. Quienes le escuchaban decían que su forma de tocar era casi violenta e impulsiva, como si la música estuviera naciendo en ese mismo instante con una energía imposible de contener. Y llegó un momento en el que prácticamente nadie quería retarlo, porque perder frente a Beethoven era casi inevitable. Así que pasaron los años y Bonn, como a otros tantos jóvenes músicos, se le quedó pequeña a Beethoven. Entonces decidió marcharse, tenía que irse a una ciudad que le pudiera aportar algo más. Y entonces el destino fue Viena, que era la capital musical europea de aquella época, la ciudad de Mozart y la ciudad donde vivía también otro gigante de la música, que era Joseph Haydn, del que hemos hablado en otros episodios. Y curiosamente Beethoven estudió con él, con Haydn y también con Antonio Salieri, que fueron dos maestros enormes para él, pero Beethoven no era un alumno nada fácil. Haydn decía que era un alumno obstinado, que era impaciente, que no aceptaba la autoridad con facilidad y que no quería limitarse a aprender un oficio. De hecho, Beethoven llegó a decir de Haydn que no había aprendido absolutamente nada de él. Y es que Beethoven quería algo más. Todavía no sabía exactamente el qué, pero lo intuía. Esto es algo que llevamos mencionando durante muchos episodios, y es que durante siglos los compositores habían tenido un papel muy claro en la sociedad porque eran empleados, sirvientes, ¿no? Que trabajaban para la iglesia, para una corte. La música era un simple servicio, algo que se producía para agradar a alguien con poder o para suplir una función. Mozart fue uno de los primeros en rebelarse contra ese sistema. Quiso ser un artista libre, pero desgraciadamente las circunstancias económicas no le acompañaron. Pero Beethoven, en cambio, sí que logró algo nuevo. Y aquí está la clave y la genialidad de Beethoven, y es que se convirtió en uno de los primeros compositores que vivió como un artista independiente, como un creador, como alguien que escribe música porque de verdad necesita hacerlo.
Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad ahí es donde empieza a surgir la idea moderna del artista. Y en ese sentido se puede decir que Beethoven tenía realmente carácter de artista porque no solo componía música, sino que la vivía como algo profundamente personal. Él era un hombre lleno de contradicciones. Podía ser generoso y también brusco, podía ser amable y profundamente áspero. Y a veces daba la impresión de que no encajaba en ninguna parte, de que no encajaba en la sociedad de Viena, pero tampoco encajaba en el mundo práctico de los músicos profesionales. Y es que había algo en él que estaba siempre un poco fuera de lugar. Y entonces ocurrió algo terrible. Es algo que no es ningún secreto, y de hecho cuando pregunto por aquí y por allí quién es Beethoven, siempre se menciona ese dato que fue verdaderamente relevante durante su vida, y es que la gente suele decir, Beethoven, sí, ese es el que era sordo, ¿no? Pues sí, a los 26 años, Beethoven empezó a notar algo extraño. Escuchaba zumbidos, de repente se daba cuenta de que le costaba escuchar, tenía dificultades para escuchar. Y al principio pensó que era algo pasajero, que se le iba a ir pasando, pero no lo era. Beethoven estaba perdiendo el oído. Imagínate ese momento, un músico, un compositor, alguien cuya vida entera gira alrededor del sonido y de repente el sonido empieza a desaparecer. Esto es muy obvio, pero es que para un músico el sonido no es solo una herramienta, es que es un fin en sí mismo. Entonces Beethoven comenzó a aislarse. Cada vez hablaba menos, cada vez evitaba más a la gente, ir a las reuniones, y algunos empezaron a decir que es que Beethoven es un hombre súper desagradable, que es huraño, que es difícil, pero la realidad era muy distinta y es que Beethoven no oía y quería ocultarlo porque ¿qué iba a pensar el mundo de un músico que se estaba quedando sordo? Así que en 1802, cuando tenía 32 años, Beethoven se retiró a un pequeño pueblo llamado Heiligenstadt y allí escribió un documento estremecedor, que fue una especie de testamento dirigido a sus hermanos. En este texto Beethoven revela cómo era vivir esta situación y él dice: «Tengo que vivir como un exiliado. Si estoy en compañía de otros, cae sobre mí un terrible temor, el temor de que lleguen a saber de mi condición. Así ha sido durante estos últimos 6 meses que he pasado en el campo, bajo órdenes de mi buen médico, en los que he tratado de proteger todo lo posible mi oído. Su prescripción concordó con lo que ha llegado a ser casi natural para mí, aunque a veces por mis deseos de asociarme con otros me he dejado engañar. Pero qué humillación cuando alguien parado junto a mí oía una flauta y yo no oía nada, o cuando alguien oía al pastor en su canto y de nuevo yo no oía nada. Varias veces llegué casi a la desesperación, un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Fue mi arte lo único que me detuvo. Parecía imposible partir de este mundo sin dar a saber todo lo que sentía en mí». Hay una frase ahí que lo explica todo. Beethoven dice, fue mi arte lo único que me detuvo. Qué bonito es esto, ¿no? El arte como razón para seguir viviendo. A veces pensamos que el arte es un lujo o que es algo bonito para hacer la vida un poco más bonita. Incluso a veces lo vemos como algo prescindible. Pero para Beethoven no lo era. Para Beethoven era una necesidad vital, una urgencia interior. Me gusta mucho una frase de Kandinsky que dice: bello es lo que brota de la necesidad anímica interior, bello es lo que es interiormente bello. Y eso es exactamente lo que ocurre con la música de Beethoven. No es música decorativa, tampoco es música para entretener, sino que es música que de verdad nace de una necesidad profunda que curiosamente fue aumentando a medida que aumentaba su sordera. Podríamos pensar que un músico, si se queda sordo, lo más normal es que deje de ser músico. Pero lo que en la vida de Beethoven fue un drama, se convirtió también en una herramienta imprescindible porque su música empezó a cambiar. Se volvió sordo y su música se volvió más intensa,
se volvió más profunda, como si al perder el sonido exterior hubiera descubierto un sonido interior, una música que no tenía límites, y Beethoven se convirtió en algo que hasta entonces casi no existía, que era un artista. Yo creo que este es el legado más importante que Beethoven nos dejó, y si tuviéramos que hacer un breve resumen de su vida, creo que este sería el enfoque más acertado. Pero también te puedo contar algunas anécdotas de su vida. Por ejemplo, Beethoven era una persona con grandes ideales, muy humano y también muy temperamental. De hecho, en este mismo testamento hay un párrafo en el que dice: «Divinidad, tú que desde lo alto ves el fondo de mi ser, sabes que viven en mí el deseo de hacer el bien y el amor a la humanidad». Y hay un episodio de su vida que muestra muy bien su carácter, y es que durante años Beethoven admiró muchísimo a Napoleón Bonaparte. Lo veía como un símbolo de libertad, como un hombre que había derribado todas las estructuras del poder. Y cuando Beethoven compuso su tercera sinfonía, pensó dedicársela. Y bueno, no solo pensó dedicársela, sino que escribió la dedicatoria al inicio de la partitura. Pero al enterarse de que Napoleón se había autoproclamado emperador, se sintió traicionado y tachó la dedicatoria hasta el punto de agujerear el papel. Entonces la tercera sinfonía, que originalmente llevaba el nombre de Gran Sinfonía Bonaparte, pasó a llamarse Sinfonía Heroica, con el subtítulo de Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre. Es decir, más bien la idea del heroísmo y ya no de Napoleón Bonaparte. Y luego hay pequeñas curiosidades que a mí como española pues me llaman la atención. Por ejemplo, en algunos cuadernos Beethoven escribió palabras en español. Su única ópera, que se titula Fidelio, se sitúa en una cárcel en Sevilla. Y aquí también merece la pena hacer un breve apunte, y es que Mozart compuso 22 óperas, pero Beethoven solo compuso una ópera. Y no fue por falta de interés, sino más bien porque la ópera le resultaba un género especialmente difícil. Beethoven pensaba sobre todo como un gran compositor de música instrumental, un compositor sinfónico. Y el mundo del teatro, con los cantantes, los libretos y las escenas, no siempre encajaba bien con su manera de trabajar. Además, Beethoven era perfeccionista al extremo y revisó su ópera, Fidelio, varias veces antes de darla por terminada. Otra curiosidad es que de joven, por su piel oscura, en su familia a veces lo llamaban el español. También se dice que vertía agua fría sobre su cabeza para estimular la creatividad. Le gustaba dar larguísimos paseos por el campo y siempre llevaba con él un pequeño cuaderno por si se le ocurría alguna idea. Y su nivel de obsesión era tal que para prepararse el café tenía que contar exactamente 60 granos por taza. Son pequeños detalles que nos recuerdan que incluso los genios forman parte de este mundo, pero al final lo verdaderamente importante no son las anécdotas, sino la música. La música de Beethoven es vida en estado puro, y Beethoven escribió una vez que él mismo tenía un temperamento ardiente y lleno de vida. Y un muy buen ejemplo de ello es lo que le ocurrió con el príncipe Karl Lichnowsky, y es que Beethoven estaba como invitado en su palacio cuando llegaron unos oficiales franceses. Estamos en el contexto de las guerras napoleónicas. Y entonces el príncipe, con buena intención, le dijo a Beethoven: ¿por qué no tocas algo para estos oficiales? Pero Beethoven, que tenía un carácter muy fuerte, detestaba sentirse tratado como un entretenimiento y se negó a tocar algo para ellos. Entonces la discusión empezó a subir cada vez más de tono y acabó con que Beethoven se fue del palacio indignado y más tarde le escribió una carta al príncipe donde le dijo: «Príncipe, lo que usted es, lo es por nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes ahí habrá miles, pero Beethoven solo hay uno». Y su música refleja exactamente eso, ¿no? Un carácter con toda su fuerza y con toda su pasión. Curiosamente, muchas de sus sonatas para piano llevan hoy títulos sugerentes que seguro que te suenan, como por ejemplo Claro de Luna, o Tempestad, o Apasionata. Son títulos que sugieren calma, agitación, pasión, pero a pesar de que esa música refleja todo ese carácter, que sepas que Beethoven nunca puso estos títulos. Él escribía títulos como Sonata para piano número 14 en do sostenido menor, opus 27, número 2.
Y fueron los editores y críticos quienes al escuchar sus obras vieron en ellas un mensaje, un carácter, una emoción que eran tan claros que decidieron bautizarlas, haciendo así más fácil para el público poder recordarlas y reconocerlas. Y ahora podría ser interesante hacer un pequeño inciso y explicar brevemente por qué en la música clásica tenemos estos títulos de obras tan poco sugerentes. Y es que realmente no son títulos. Cuando decimos, por ejemplo, Sonata número 14, Opus 27, número 2, en realidad no estamos usando un título creativo, sino que estamos describiendo información técnica sobre la obra. Sonata indica la forma musical, la estructura. Opus 27 señala el orden de publicación en el catálogo de Beethoven, es decir, la obra que publicó número 27. Y el número 2 indica que es la segunda obra dentro de ese mismo opus, es decir, en el Opus 27 Beethoven publicó varias obras. En el siglo XVIII, cuando la gente iba a los conciertos, no decían «Vamos a escuchar la Sinfonía número 5 en Do menor, Opus 67 de Beethoven en 4 movimientos». Simplemente decían «Vamos a escuchar la nueva de Beethoven». Pues algo parecido ocurriría, por ejemplo, hoy en el teatro. Nadie dice «Voy a ver la tragedia número no sé qué de Shakespeare en 5 actos». Simplemente decimos «Voy a ver Romeo y Julieta». Y es que el problema es que en música, a menos que sea música programática, es decir, que siga una historia o se inspire en una imagen, la música no suele tener títulos concretos. Simplemente se llamaban sonatas, sinfonías, estudios, cuartetos. Y claro, había que diferenciar qué sonata o qué sinfonía o qué cuarteto era. La música de Beethoven es profundamente humana, y es que siempre busca tocar algo más allá de lo cotidiano, conectarnos con una dimensión íntima y esencial de nosotros mismos. Si quieres un momento de reflexión e introspección, te recomiendo escuchar su cuarteto número 14, que el mismo Schubert pidió que lo tocaran cuando estaba enfermo un día antes de su muerte, y también Beethoven dijo de este cuarteto que era una de sus obras favoritas. Si quieres adentrarte en el mundo de las sinfonías, la verdad es que cualquiera es buena opción. A diferencia de Haydn, que compuso más de 100 sinfonías, o de Mozart, que compuso 41, Beethoven compuso solo 9. ¿Y por qué? ¿Acaso es que Beethoven trabajaba menos que ellos? Para nada. Es simplemente porque componía por necesidad personal. Cada sinfonía era un mundo propio, fruto de su manera única de pensar la música. Beethoven era un hombre tremendamente original e imaginativo a la hora de desarrollar sus motivos musicales. Por ejemplo, su famosísima Sinfonía número 5, que seguramente te suene, ta 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 tan, pues se construye solo a partir de eso, que son 4 notas. Y aún así es una de las obras más poderosas y memorables de la historia. Y quizá el ejemplo más impresionante de esta manera de pensar la música sea su famosísima Novena Sinfonía, que es una obra revolucionaria desde el principio hasta el final, en la que por primera vez en la historia de la música, en una sinfonía, aparece un coro con solistas y se rompe por completo con la tradición. Y es que en el cuarto movimiento, que es donde Beethoven introduce este coro, la música se basa en el poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, y por eso la melodía famosísima de este movimiento ha pasado a la historia como Oda a la Alegría. Y es un canto a la fraternidad universal. El texto comienza diciendo «Alegría, hermosa chispa divina, hija del Elíseo». Y más adelante dice «Todos los hombres serán hermanos allí donde tu ala suave se posa». La instrumentación es monumental, con una orquesta ampliada, y el impacto de las voces del coro elevan la sinfonía a una dimensión casi épica. Y es que todo esto lo compuso cuando ya estaba completamente sordo, lo que hace la obra aún más asombrosa. Y es que Beethoven no solo imaginaba la música, sino que tenía la capacidad de escucharla en su interior. Si quieres adentrarte en sus obras para piano, tiene 32 sonatas fabulosas, entre las que se encuentra la famosísima sonata Claro de Luna, pero mi recomendación de hoy es que escuches su sonata Waldstein o su sonata Appassionata, que están llenas de energía, de tensión, de drama. Para un momento más íntimo y más calmado, puedes escuchar su concierto para piano número 4 o su concierto para violín. O si lo que necesitas es buena energía, una buena opción puede ser el trío Archiduque que compuso para su amigo y mecenas, el archiduque Rodolfo de Austria.
Beethoven fue sin duda uno de los más grandes compositores de la historia y todas sus obras sorprenden todavía por su fuerza, por su innovación y por la profundidad emocional que tienen. Sin embargo, es una pena porque muchas personas recuerdan a Beethoven simplemente por su famosísimo Para Elisa, que bueno, es una pieza bonita, es una pieza reconocible, pero no refleja para nada la verdadera magnitud de su obra. Y además hay muchísimos mitos alrededor de esta obra, porque para empezar, en la vida de Beethoven no había ninguna Elisa. Algunos dicen que es una obra presuntamente dedicada a una tal Teresa, pero como los manuscritos de Beethoven se caracterizaban por ser súper sucios, pues no sabemos con certeza si pone Elisa, si pone Teresa o qué pone. Además, la melodía no fue publicada en vida de Beethoven y la versión que escuchamos hoy viene de una copia que estaba incompleta. Así que te animo a escuchar algunas de las obras que te he mencionado antes, porque en ellas vas a encontrar al verdadero Beethoven. Si pensamos en la vida de Mozart y la de Beethoven, casi que parecen el reverso una de la otra. Mozart fue el niño prodigio que iba deslumbrando allá por donde fuera desde muy pequeño, y Beethoven, en cambio, no fue un niño prodigio, sino que su talento apareció como resultado de una voluntad feroz, de una lucha constante contra sus propios límites y contra la vida misma. Y también sus finales fueron muy distintos. Mozart murió muy joven, casi en el anonimato, y con dificultades económicas serias, pero Beethoven murió en 1827, convertido ya en una figura monumental de la música. Su funeral en Viena fue un acontecimiento extraordinario. Más de 20.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad. Entre quienes llevaron su féretro estaban compositores y músicos de su tiempo. Schubert estuvo en el funeral de Beethoven, y Viena, que durante años había escuchado sus sinfonías, lo despidió como se merecía, como un héroe. Quizá porque en el fondo la música de Beethoven demuestra ser el fruto de una vida intensamente vivida, una vida atravesada por la ambición, por la lucha, por la enfermedad, también por la soledad, pero también por una fe inquebrantable en lo que la música podía decir. Y quizá por eso seguimos escuchándolo 2 siglos después, porque Beethoven nos recuerda que el arte es una forma de entendernos a nosotros mismos y que todos, de alguna manera, estamos llamados a crear belleza. Soy Mar Canolaso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.